El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, como matrimonio, venimos a agradecer al Señor sus bendiciones que nos da cada día a través del culto familiar. Como ministerio de oración queremos darte la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración. Estamos agradecidos porque el Señor nos permite que a través del matrimonio, a través del hogar, tengamos la bendición de comunicarnos y pedir su dirección a Dios por medio de la oración. Sean bienvenidos. Estamos llevando en este tiempo, hermanos, la familia, el matrimonio, que es sagrado para el Señor. Cada día, hermanos, deseamos de todo corazón que en los hogares el invitado especial sea nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Es el deseo, hermano, que en cada familia tengamos ese cerco protector para que Dios dé gracia en su luz y en su verdad. Queremos consagrar este tiempo de oración, este tiempo del culto familiar, a la presencia sagrada del Espíritu Santo, para que lo que Él nos va a hablar, para que lo que Él nos va a dirigir, hermano, caiga en tierra fértil. Vamos a poner la oración, Sergio, en las manos de Dios, pidiendo al Señor que Dios bendiga este ministerio, que Dios bendiga el ministerio de oración, y a través del culto familiar nos unamos como familias, pedir ese cerco protector que cada uno de nosotros tiene. Vamos a suplicar al Señor. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte, dobla rodillas espirituales. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia nos acercamos a ti. Venimos con un corazón quebrantado, un corazón humillado, reconociendo, Señor amado, que lo que tú has mandado para el hogar
que lo que tú has dicho para la familia no se ha llevado, Padre. Por indiferencia, Señor mío, ocupamos más tiempo en otra cosa que en pedir la dirección de tu presencia. Por eso el hogar, Señor. Por eso falta la edificación en el hogar, porque tú no diriges esa casa. Te rogamos ante todo, Espíritu Santo, que no tomes en cuenta la indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, hemos cometido faltas. Te rogamos, Señor Jesucristo, intercede por esta oración y rogamos por las familias. Rogamos por los matrimonios que son afectados y suplico, amado Padre, que des gracia a ese padre, esa madre, que perdone, Señor mío, la indiferencia, que cada día cautives el corazón de todos para seguir, Señor, la luz que tú nos has mostrado. Ayúdanos, Padre. Te rogamos ante todo el perdón, Señor mío, y la gracia de tu Santo Espíritu. No tomes en cuenta, Señor, las faltas. Da la oportunidad del arrepentimiento. Da la oportunidad de la reconciliación. Aquí humildemente, Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos que la sangre de Cristo nos cubra. Favorece el culto familiar y lo que tú vas a hablar, Señor, caiga en tierra fértil. Gracias, Padre Celestial, porque en los méritos de Cristo lo suplicamos. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. De lo que Dios nos va a hablar en este día, alejándose de Dios. Qué triste, querido hermano, como dice el versículo en Efesios 2:12, y eso es de lo que se va a hablar, hermano, cuando la luz y la verdad no está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ignorábamos, hermano, lo que Dios nos daba a través de un escrito está. Dice el libro de Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejándonos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano querido, en este día Dios va a hablar a través de lo que nos muestra este versículo. Cuando no se conoce a Dios, hermanos, no se tiene la luz, no se tiene la dirección de Él, porque nos falta, hermanos, esa lámpara que alumbra nuestros caminos, que es la palabra de Dios. Por eso en este día, hermanos, de esto, de lo que dice este versículo, se va a testificar que cuando no se conoce a Dios, andamos sin esperanza y sin Dios. Por eso es importante que en el culto familiar se abra este santo libro para que la palabra de Dios caiga en tierra fértil. Estamos llevando en este día, el tema es alejándose de Dios. Yes. Y es de lo que se va a testificar. Oigamos, hermano, lo que cada día Dios nos habla a través de sus versículos, a través de personajes bíblicos. Estamos llevando en este día el culto familiar, el matrimonio. Bienvenido sea. Sergio, cómo Dios nos habla a través de esta luz que nos ha revelado en este día. Pidamos que la luz de su presencia ilumine nuestros caminos. Amén. Y que la protección que buscamos en este día sea del Altísimo. Amén, así es. Amén. El apóstol Pablo, aquí en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, viene exhortando a los recién convertidos para que ellos hagan una reflexión de cómo era su vida en el pasado. Por eso él les compara lo que eran y lo que hoy deberían de ser. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, porque no conocían las buenas nuevas, porque no aceptaban al Mesías, porque no aceptaban el plan de la salvación, y por lo tanto ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, no pertenecían al pueblo de Israel. Aunque ellos eran extranjeros, muchos de ellos que no habían nacido en Palestina, a los convertidos se les consideraba como ciudadanos de Israel. Y es el caso de nosotros. Nosotros no nacimos en Palestina, pero somos parte del pueblo de Dios y por lo tanto somos ciudadanos de Israel espiritual. Y el apóstol se los manifiesta de una manera clara. Y ellos estaban ajenos de la promesa, de las promesas, de los pactos. ¿Y cuáles pactos? ¿Cuáles promesas? Cuando nosotros nos comprometemos
con nuestro Señor Jesucristo y aceptamos su salvación, hacemos un pacto con Dios. Ese pacto es de obediencia, es un pacto de fidelidad, es un pacto, hermanos, que no debemos de romper por ninguna circunstancia. Y muchos caen en romper esos pactos de la promesa cuando caen en el pecado. Obviamente la Escritura nos presenta los pactos que Dios hizo con su pueblo y les pedía que obedecieran sus santos preceptos, sus mandamientos, que obedecieran su ley. Pero sin en cambio, con el transcurso del tiempo, el pueblo de Dios se fue alejando. Por eso por eso Pablo le decía, ¿cuál era su vida pasada? Y su vida pasada, hermano, no tenía esperanza. Y no tenían a Dios en el mundo, porque vivían una vida pecaminosa. Y esa es la condición de los cristianos cuando tienen una vida espiritual menguada o pequeña o débil, cuando no crecen día a día buscando de los caminos de Dios y de su voluntad a través de lo que su santa palabra nos dice. Cuando no obedecemos los santos preceptos de Dios o su ley moral, los 10 mandamientos, estamos alejados de Dios. Podemos conocer de sus promesas, de su ley, inclusive de sus pactos, pero si no los obedecemos, estamos alejados de Él. Y a eso se le llama tener una vida espiritual débil. Y el ser humano se halla en esa condición de una muerte espiritual. ¿Por qué? Por el pecado. Porque tenemos una confrontación diaria que es en el área espiritual. Y cuando nosotros cedemos al pecado, nuestra vida espiritual no está crecida, está débil. Por eso tenemos que resistir. Y recordemos, hermanos, que en otro tiempo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que conocemos de la salvación a través de Cristo, guardamos su ley moral y obedecemos su ley que nos dejó por escrito, entonces sí somos ciudadanos de Israel. Es fácil, hermanos, alejarse de Dios, porque no requiere ningún esfuerzo. Por el contrario, mantenerse en el buen camino exige mucha energía, exige mucho valor, exige compromiso, exige fidelidad y muchas otras cosas. Por eso, cuando nos alejamos de Dios, hermanos, no nos cuesta ningún trabajo. Pero cuando queremos permanecer, tenemos una lucha. Todos los creyentes, hermanos, en algún momento hemos caído en esas etapas de un enfriamiento espiritual. Sin embargo, descuidar nuestra vida espiritual es una de las causas principales del alejamiento de Dios. Por eso estamos considerando este tema, alejándose de Dios. Nosotros nos empezamos a alejar de Dios y tal vez no nos demos cuenta, pero se manifiesta en nuestra vida espiritual. Cuando no tenemos interés por leer las escrituras, cuando no somos responsables por guardar sus santos preceptos, cuando no queremos comunicarnos con Dios a través de la oración, son síntomas de que nuestra vida espiritual está menguando. ¿Y esto qué causa? El alejamiento de Dios. En la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo hacía este cuestionamiento a los convertidos y nos los hace a nosotros. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Nosotros por fe hemos creído en la salvación que Cristo nos ofrece de una manera gratuita para nosotros, pero que tuvo un precio. Y el precio fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que nosotros creemos por fe las buenas nuevas que el Señor nos presenta.
Pero la Escritura dice que fueron confirmadas por los que lo oyeron, por los apóstoles, por los discípulos. Y eso está registrado en su Santa Escritura. Por eso la Escritura dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El ser salvos implica una santificación diaria. Y ahí es donde viene el compromiso del hombre. Si nosotros no tenemos una vida espiritual fortalecida y fuerte, es porque no escudriñamos la Escritura. Por eso diariamente, hermanos, debemos de renovar nuestros votos y nuestro compromiso con Dios y buscar una santificación. Esa santificación, hermanos, quiere decir que voy a ir creciendo en mi vida espiritual, que voy a ir cambiando, me voy a ir renovando, pero por el poder del Espíritu. Debemos de renovarnos día a día. El día de hoy, hermanos, tengo que ser mejor que ayer. Y tengo que ser el día de hoy mejor que mañana. Esa es la santificación día a día. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo confirmamos por medio del bautismo. Y el Espíritu Santo nos unge y nos sella. Y ahí está la parte divina. El hombre por sí mismo, hermanos, no puede hacer o no puede lograr algo que él piensa o que desea hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Es por ello que debemos de tener la unción y el sello del Espíritu Santo para que nos ayude a vencer todo obstáculo y toda cadena de opresión que traíamos en el pasado. Pero la salvación, hermanos, es mucho más que la confesión y el arrepentimiento de pecados, porque muchos se quedan ahí. Bueno, yo ya confesé mis pecados, yo ya me arrepentí de ellos, pero la salvación, hermanos, es mucho más que eso, porque no es confesar y arrepentirse una sola vez, es una experiencia purificadora que dura toda la vida de estar creciendo continuamente y de estar siendo santificados para la obra de Dios. Es por eso, hermanos, que no debemos de descuidar la salvación que el Señor nos ha dado. Aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, la Escritura dice, Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Debemos, hermanos, de tener el compromiso con Dios diariamente. Debemos de tener su santa ley en nuestro corazón. Debemos de tener sus santos preceptos en nuestra mente, para que cuando se nos presente el día malo, primero razonemos que si estamos obedeciendo la ley de Dios y guardando sus santos mandamientos. Por eso la Escritura dice, como siempre habéis obedecido. ¿A quién hemos obedecido? A lo que hemos creído. A guardar su ley, guardar sus mandamientos y a la salvación que Jesús nos ha ofrecido. Pero la Escritura dice, no como en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Es decir, la palabra ocupaos quiere decir cumple, trabaja, crece en tu salvación. Estar dispuestos a cooperar con la voluntad y el poder de Dios. Por eso mencionábamos que es importante, hermanos, tener la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a encaminar para adquirir el poder de Dios. Pero tenemos que esforzarnos para despojarnos del viejo hombre y perseverar hasta el fin. La salvación, hermanos, nos costó la sangre de Cristo. Y ahí es donde debemos de valorar, porque cada vez que pecamos, hermanos, es como si despreciáramos
lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Se da cuenta qué amplitud tiene y qué alcance tiene el que nosotros vivamos una vida pecaminosa? Es como si negáramos la fe. Es como si negáramos el sacrificio de Cristo. Es como si no valoráramos lo que costó nuestra salvación, que fue la sangre de Cristo. Y esta, hermano, nos fue adjudicada de una manera gratuita. Solamente por fe, nosotros debemos de creer de que Cristo pagó por nuestras faltas, hermanos, y tenemos la salvación. Pero la tenemos que cuidar, como Pablo decía. Guardad, temer, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí en el libro de Corintios, en capítulo 10 y el versículo 12, la escritura nos hace una observación, porque muchos pensamos que he creído y que tengo la salvación y que esta va a durar para siempre. Y que no importa lo que yo haga porque ya tengo la salvación. No es así, hermanos. La salvación también se puede perder por nuestro descuido. No porque Dios nos las quite, sino porque no hemos sabido apreciar la salvación que Dios nos ha dado. Aquí en 1 Corintios 10, 12, la escritura dice, así que el que piensa estar firme, mire que no, 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El cristiano nunca debe de depender de su propia fuerza, mental o física. La confianza propia es peligrosa, a diferencia del dominio propio. El dominio propio, hermanos, es cuando nosotros nos sometemos y obedecemos a lo que la palabra de Dios nos dice y nos abstenemos de hacer cosas porque dominamos nuestro temperamento, dominamos nuestro hombre interior y anteponemos las cosas de Dios a las cosas del hombre. Este es el dominio propio. Pero la confianza propia precisamente es en estar sujetos a lo que yo pienso, a lo que yo hago y a lo que yo digo. Y esa es la diferencia. La confianza propia, hermanos, es peligrosa. Pero tener el dominio propio, hermanos, es someternos a lo que Dios dice. Por eso la Escritura dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Todos debemos de prestar atención a esta advertencia, de no caer y estar en guardia continuamente, porque todos estamos expuestos a caer, pero para eso tenemos que estar en guardia, pero para eso tenemos que estar preparados y de una manera continua, o sea, diariamente. Por esto es la oración, para pedir la protección de Dios en el día que Dios nos está dando la vida para desarrollar nuestras actividades. Por eso el crecimiento espiritual, hermanos, es hacer como un hábito lo que la palabra de Dios nos dice. Y si lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios en la oración, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es nuestra protección, es nuestra cobertura. El hombre, hermanos, por sí solo es impotente. El hombre, por su propia fuerza, hermanos, no puede lograr las cosas que Dios nos dice que hagamos, de permanecer, de crecer, de ser leales, de ser piadosos, de ser fieles. Es cierto, tenemos que hacer nuestra parte, pero la parte fuerte viene del lado espiritual, del lado de Cristo. Necesitamos la presencia íntima del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser protegidos y liberados de las tentaciones que nos llevan al pecado. Pero usted se preguntará, ¿yo cómo puedo saber que mi vida espiritual va menguando? Aun y cuando yo ore, aun y cuando yo lea la Escritura,
Bueno, la misma palabra de Dios nos muestra, hermanos, cuáles son algunos de los síntomas que nosotros manifestamos cuando nuestra vida espiritual está menguada. Aquí en San Mateo, capítulo 14, versículo 31, la Escritura nos presenta la experiencia de Pedro, de que cuando en medio de la tormenta veía a Cristo y le pedía que si podía acercarse a él, y Jesús le dice, ven, y él da un paso de fe sobre las aguas. Pero cuando quita la vista de Jesús y pone los ojos en la tormenta, él se hunde. Por eso Jesús le responde. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús primero, hermano, salvó a Pedro y luego lo reprendió por su falta de fe. Y esta es uno de los síntomas que nosotros podemos manifestar cuando nos estamos alejando de Dios. La duda que nos lleva a tener una poca fe. Así como Pedro le pasó, él dudó. Primero él dio un paso de fe y pudo poner su pie sobre las aguas y no se hundió. Pero cuando él quitó la vista de Jesús y puso su vista en la tormenta, entonces él se hundió. Por eso Jesús lo reprende. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, hermanos, se manifiesta mucho cuando nosotros estamos menguando nuestra fe. Porque la duda, hermano, nos trae poca fe. Y ese es uno de los síntomas que nosotros manifestamos cuando estamos débiles espiritualmente o cuando nos estamos alejando de Dios. Aquí en el libro de Santiago, capítulo 1 y el versículo número 6, la Escritura dice, pero pida con fe. Y aquí nos hace, hermanos, el contraste o la relación que existe entre la duda y la fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Tal vez usted diga, es que yo tengo mucha fe. Pero sin en cambio, hermanos, cuando usted tiene que dar pasos de fe, duda. Lo mismo que Pedro. Entonces la Biblia, hermanos, no se equivoca. No nos engañemos a nosotros mismos. La Escritura lo dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tener fe es tener confianza en Dios. Tener fe es estar cerca de Dios. Tener fe es creer que Él me ama y que dio su vida por mí. Tener fe es confiar en Dios y saber, hermanos, que Él nos da lo que nos conviene. Eso es tener fe. Pero hay una condición para tener fe, no dudar. No dudar es una señal de inestabilidad espiritual. La duda, hermano, no es para el cristiano. Como hombres que estamos inmersos en un cuerpo físico, hermanos, posiblemente estemos expensas de que a veces dudamos de algunas cosas. Pero sin en cambio la Escritura nos dice que si somos hombres de fe, no tenemos que dudar. De ahí viene la inestabilidad espiritual. Si es usted un hombre inestable, de que no sabe si hacer o no hacer, es porque su crecimiento espiritual está pequeño. El cristiano que tiene fe en Dios, hermanos, da pasos de fe. Como el primer paso que dio Pedro. Tenía los ojos en Cristo, dio el primer paso y se sostuvo sobre las aguas. Pero cuando desvió su vista, tuvo duda de que podía dar el segundo paso y se hundió. Y esa es la condición del hombre. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La onda del mar, hermanos, nadie la puede controlar. Es agitada, es inquieta, no se está en un solo lugar. Y es influida
por las corrientes de aire que la arrastran. Las corrientes del aire, hermanos, o del viento, representan las circunstancias del cristiano. Cuando nosotros somos arrastrados por las corrientes del mundo, somos inestables, somos agitados, tenemos duda e incredulidad. Y eso es lo que nos hace alejarnos de Dios. El cristiano, hermanos, es para que vaya creciendo, no es para que vaya decreciendo. Por eso nuestra vida espiritual, hermanos, debe de estar cimentada en lo que Dios nos dice a través de su palabra, guardando sus mandamientos. Y ahí insistimos en el poder de la oración. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, a santificarnos día a día, a renovar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y todo esto, hermanos, es una manifestación de que si nosotros nos alejamos de Dios, nuestra vida espiritual va menguando. Por eso, hermanos, leemos la Escritura, porque sea la misma Escritura la que nos fortalezca, la que nos haga reflexionar. Y si hay algo mal en nuestra vida, hermanos, aún es tiempo, porque estamos en la gracia que Cristo nos está ofreciendo. Aún es tiempo para hacer cambios. Por eso estamos considerando, hermanos, este tema, alejándose de Dios, que posiblemente muchos, de una manera irracional, están alejados de Dios, creyendo de una manera racional que están en los caminos de Dios. Por eso la misma Escritura, hermano, nos advierte, nos señala, nos exhorta a cómo debemos de mejorar día a día para estar más cerca de nuestro buen Dios. Amén. Estamos llevando en este día, hermano, la familia, el matrimonio, alejándonos de Dios, hermanos. No podemos, hermano, no podemos hacer las cosas que Dios nos demanda. Vemos el caso de Pedro. Cuando él estaba, hermanos, poniendo su mirada, su confianza en él, tuvo, hermanos, la gracia del Señor, sostenerlo por fe. Cuando desviamos, hermano, y descuidamos la oración, descuidamos el culto familiar, vienen tempestades, vienen, hermanos, huracanes a nuestra vida y sentimos que nos ahogamos. Porque descuidamos, hermanos, la palabra de Dios, descuidamos la luz que Dios desea alumbrar tu camino. En el hogar, hermanos, hay circunstancias difíciles. El enemigo trabaja más, hermano, en lo que Dios ama, que es el matrimonio, que es el hogar. ¿Cuántos se desprecian, hermanos, por un matrimonio fracasado? Y no se hace nada, hermano, por edificar esa casa. Al contrario, siempre uno al otro se echa la culpa. Pero poniendo nuestros ojos, hermanos, en el Señor alumbrará nuestros caminos, nos dará la dirección que cada uno necesita como padres. Pidamos en este día, hermanos, que esa luz, que esa palabra viva esté en tu hogar, esté en tu familia. Tristemente, hermanos, no se busca a Dios en oración. Tristemente se ora, hermanos, se toma de la oración como algo ligero. Cuando es una relación entre el Creador y tú, llevar una conversación, llevar un diálogo, porque eso es orar, hablar con Dios. ¿Cuántos planes, madre, padre, tienes? ¿Cuántos proyectos, cuántos deseos tienes en tu hogar? ¿Cuánto pides al Señor por tu familia, por tu hogar? Y sin embargo vemos adversidad. Es fácil, hermano, alejarse de Dios porque no se requiere ningún esfuerzo. Pero debe de ser al contrario. Debemos esforzarnos cada día a buscar a Dios en oración, a buscar cada día su consejo a través de un escrito está. Queremos dirección y sabiduría para ese joven, para esa jovencita que está por entrar a la universidad. Y tenemos el consejo a través de esta palabra. Pero sin embargo lo dejamos para que los maestros, la escuela dirijan a nuestros hijos. Cuando Dios nos ha dado, hermanos, la mayordomía, cuando Dios nos ha dado en nuestras manos
esa bendición de ser padres y sin embargo no nos esforzamos. Tenemos luz y tenemos el camino para guiar, hermano, a nuestros hijos. Pidamos que esa gracia se derrame en tu hogar. Si están pidiendo tus hijos, ¿qué voy a preparar para mi profesión? Guiarlos en la luz de la verdad. Que su pie nunca se desvíe del Señor. Por eso en este día, hermanos, estamos llevando alejándose de Dios. Que en este día, hermano, el culto familiar, que Dios lo estableció desde el principio, tengamos cada día esa relación con el Señor, como esposos, como padres. Que Dios dé gracia, hermano, en ese padre, en esa madre, que con dedicación se esfuerza cada día para que nunca falte nada en el hogar. Pero sin embargo, hermanos, proyectos, trabajos, los ponemos en primer lugar y dejamos de orar y dejamos de concentrarnos en el altar espiritual de Dios. El Señor dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Es un mandato, no es algo que digas, lo quiero o no lo quiero. Dios nos está demandando. Mira que te mando, que te esfuerces. Y eso requiere esfuerzo, hermanos. Esfuerzo para regresar al Señor si nos hemos alejado de su camino. Si hacemos cada día la voluntad humana y no la voluntad divina. Por eso en este día, hermanos, el deseo, como ministerio de oración, pedir al Señor que ese hogar esté establecido en el orden divino. Que dé gracia a ese padre que se esfuerza, ese padre que está buscando cada día la cobertura de Dios, la dirección de Dios. Y si nos hemos alejado como padres, si buscamos cada día lo material en vez de lo espiritual, es tiempo de pedirle al Señor perdón. Él es un Dios de misericordia, lo hemos visto en su palabra. Pero no, hermanos, no estemos, hermanos, apáticos a la oración ni al buscar el rostro de Dios. Pidamos en este día que lo que está hablando Dios caiga en tierra fértil, que seamos sensibles a la voz de Dios. No despreciemos, hermano, el consejo divino. Este día lo que Dios nos habla esté, hermanos, en ese corazón sediento y hambriento de buscar cada día la obediencia a la palabra. Pide al Espíritu Santo que cada día ponga el deseo en tu corazón de acercarte más a Él. Solos no lo podemos hacer. Por eso Dios dejó su Santo Espíritu, para que Él lleve y conduzca nuestra vida y nos alumbre los pasos que debemos de seguir, alejándose de Dios cada día. De eso se está llevando en este día. Así Culto es, familiar. todos nosotros, hermanos, día a día afrontamos situaciones difíciles, adversas. Tal vez debemos de tomar decisiones que nos cuestan trabajo de decidir. Sin en cambio, hermanos, ahí es donde la madurez espiritual, ahí es donde la confianza del verdadero cristiano se debe de manifestar. La Biblia, hermanos, nos presenta más de 3,000 promesas. Y cuando estemos en esa circunstancia de tribulación, de dolor, de adversidad, de enfermedad, traigamos a la memoria, hermanos, las promesas de Dios. Y ahí manifestamos nuestra confianza. La Biblia es clara. La Escritura nos da muchas promesas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los cuida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ningún arma forjada en tu contra prosperará. Clama a mí y yo te responderé. Hay muchas promesas, hermanos, que nosotros debemos de tenerlas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y cuando enfrentemos esas condiciones adversas, tengamos la confianza y la seguridad, hermanos, de que Dios está con nosotros. Muchas veces nuestro Dios, detiene muchas circunstancias y permite que estemos en la adversidad para moldearnos, para templarnos, para fortalecer nuestra fe. Pero hay otra cuestión importante que debemos de considerar. Si pasamos una mala situación en este momento, hermanos,
y Dios la permite, nos está evitando que en el futuro venga otra cosa peor. Por eso Dios nos forja en las pruebas. Por eso nuestra vida espiritual debe de estar sólida, creyendo en tus promesas, obedeciendo sus mandamientos. Ahí está la solidez del cristiano. Sin embargo, la Escritura nos presenta la triste realidad del hombre débil en la fe. Aquí en el libro de Santiago, capítulo 1 y el versículo 8, la Escritura dice, Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo, hermano, es otro síntoma del alejamiento de Dios. Es otro síntoma del hombre que no crece espiritualmente. Es otro síntoma del hombre que no busca a Dios en oración diariamente. Esto significa tener una mente dividida. El de doble ánimo tiene una mente dividida entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Tantito estoy en el mundo y tantito estoy con Dios. Eso es ser un hombre inmoral, porque no obedece su ley moral. Y eso está condenado por la palabra de Dios. Y tenemos que ser claros, porque la Biblia es clara. La Biblia nos los dice, nos los advierte. Las cosas de Dios, hermanos, deben de respetarse. Pero el hombre de doble ánimo vacila entre dos pensamientos, entre la fe y entre la incredulidad. Ese es el hombre de doble ánimo. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? A confundirnos. Así como la duda está ligada a la fe, la confusión está también ligada a la fe por la incredulidad que existe al tener doble pensamiento. Y todo esto nos alejan de Dios. Y estos son síntomas que la misma palabra de Dios nos muestra para que corrijamos y hagamos algo. 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 33, la escritura dice, pues Dios no es Dios de confusión. Aquí la misma palabra de Dios nos confirma que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de paz. Dice, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, todos los que hemos confiado y somos adjudicados por las promesas de Dios, por la fe que ponemos en Jesús, tenemos paz en nuestro corazón. Dios no es Dios desordenado. Por eso dice, Dios no es Dios de confusión. Dios no produce, hermanos, la discordia, el desorden, la desunión o la confusión. Todo lo contrario, Dios es Dios de paz. Cuando se manifiestan esos síntomas en nuestra vida, entonces quiere decir que nuestra vida espiritual está menguando, se está yendo para abajo. Y ahí viene el alejamiento de Dios. ¿Y sabe quién aprovecha esto? El adversario. Él aprovecha y nos pone en un lugar cómodo para nosotros, ofreciéndonos los placeres, las distracciones de este mundo, y ahí nos tiene cautivos. Y ha cumplido con su cometido. Nos ha alejado de Dios, pero porque lo hemos permitido. Y aquí, hermanos, la misma palabra de Dios contrasta la oposición que existe entre la confusión y la paz que cada cristiano debe tener. Cuando se pierde la paz en nuestro corazón, es un síntoma de que estamos alejados de Dios. Aquí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y el versículo número 17, la escritura dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. En hebreo, hermanos, la paz es una palabra muy conocida que es traducida como shalom.
Pero shalom no solamente significa la paz, sino que shalom significa la salud, la prosperidad y el bienestar. Eso es lo que significa la palabra shalom o paz en nuestro idioma. Salud, bienestar y prosperidad. Cuando nos alejamos de Dios, hermanos, perdemos eso. La salud, el bienestar y la prosperidad. Y eso es lo que la palabra de Dios lo está diciendo. Cuando mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Por eso comentábamos que el adversario es el primero que aprovecha cuando nosotros estamos en una vida espiritual menguada, que no crece, estancada, que al contrario va para abajo. Cuando nos alejamos de Dios, hermanos, y perdemos la paz en nuestro corazón, afecta nuestra salud, nuestro bienestar y afecta nuestra prosperidad. Pero ¿por qué perdemos la paz? Sería una pregunta. Porque me olvidé de hacer el bien, como dice la Escritura. O estoy con Dios o no estoy con Dios. Por eso leíamos que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque se olvida de hacer el bien. ¿Por qué? Porque perdió la paz de Dios. Porque su corazón, hermanos, está confundido. Porque su corazón tiene duda. Y por lo tanto, hermanos, si perdemos y me olvido de hacer el bien, entonces hago el mal. ¿Se da cuenta? No hago el bien, pero hago el mal. Y eso es condenado por la palabra de Dios. En el versículo 18 de aquí, de Lamentaciones 3, la escritura sigue siendo, Lamentaciones 3:18, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Él mismo reconocía cuál era su situación. Perecieron sus fuerzas, no solamente físicas, sino espirituales, morales. Ahí se perdió la fuerza. Y al perder la fuerza y alejarse de Dios, pierde también su esperanza. La esperanza, hermanos, ¿qué es la esperanza? La esperanza es desear algo que aún no tenemos. Nosotros tenemos la esperanza del pronto regreso de Cristo, la deseamos y está a nuestro alcance y vendrá en su momento. Pero por lo tanto me tengo que preparar. Esa es la esperanza. Desear algo que podemos alcanzar. Esa es la esperanza. Sin en cambio, hermanos, cuando estamos en contra de Dios, haciendo el mal y no el bien, todas mis fuerzas y mi esperanza se pierden. Tal vez en algún momento nos hemos sentido así, o tal vez en este momento nos estamos sintiendo así, sin esperanza. O sea, ¿cuánta gente pierde la esperanza por un momento de tribulación que está pasando? ¿Cuánta gente, hermanos, claudica en sus fuerzas y queda a expensas de que los vientos de corrientes extrañas nos llevan como las olas del mar de un lugar a otro? ¿Por qué? Porque no tenemos esperanza. Pero en medio de la tormenta, hermanos, debemos de tener la esperanza. Y vuelvo a repetir, la esperanza es desear algo que es alcanzable para nosotros, pero nos tenemos que esforzar. Por eso, David así lo sintió y así lo manifestó, pero también supo qué hacer. Perdón, no fue David, fue el autor de Lamentaciones, Salomón. Aquí en Salmos 31:22, ahora hablando David, la escritura dice, Salmos 31:22, y decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque se había alejado de Dios. Pero luego dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. La premura, hermanos, que él está mencionando es alejarse
de una manera apresurada. Eso quiere decir premura. Cuando usted deja de hacer las cosas y las deja a medio terminar y apresuradamente va a hacer algo, alguna otra cosa más. Por eso decía David, dejé tus mandamientos, dejé tu ley, dejé la salvación que tú me has ofrecido y con premura fui a hacer otras cosas. Por eso dice la Escritura, cortado soy delante de tus ojos, porque de una manera irresponsable, por un momento tal vez de tribulación, él dejó de confiar en Dios. Pero él sabía cuál iba a ser la consecuencia. Dice, cortado soy delante de tus ojos. Pero cuando oró, ¿qué pasó? Dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos porque reaccionó, reflexionó. Tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Esa es la condición, hermanos, de quien se está alejando de Dios. Cuando con premura hacemos algo. Cuando somos irresponsables de la salvación que Dios nos ha ofrecido. Cuando por cuando nos dejamos llevar, hermanos, por las circunstancias del momento. Cuando hacemos las cosas fáciles que ofrece el adversario. Y cuando no nos esforzamos por hacer las cosas difíciles, donde el Espíritu Santo nos va a llevar para librarlas. Ese es el hombre espiritual. Y esa es la pregunta. O sea, ¿en qué condiciones estamos? ¿En la condición del hombre de doble ánimo? ¿En la condición de Pedro que dudó? ¿En la condición de la incredulidad en la fe? ¿En qué camino estamos? O sea, tenemos que reflexionar. Por eso estamos leyendo la Biblia. David reconocía que él había dejado de hacer una cosa y él se sentía cortado de la presencia de Dios. Y cuando reflexionó, cuando el Espíritu Santo lo llevó a reaccionar, lo buscó en oración. Por eso decía, a ti clamaba. Sin embargo, la palabra de Dios, hermanos, nos promete restaurar. Restaurar a aquel que se halla en esa condición de duda, de incredulidad, de falta de fe, de premura, de debilidad espiritual. La palabra de Dios nos da promesas. Lamentaciones 3:31, la Escritura lo dice. Porque el Señor no desecha para siempre. O sea, ¿cuál es la falta? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la tribulación? ¿Cuál es la situación que usted está pasando en este momento donde se siente alejado de Dios? Donde se siente usted desechado. Tenemos que reflexionar. Tenemos que hacer algo. Tenemos que reconocer que estamos mal en algo. Tenemos que recomponer y tenemos que tomar la promesa. Porque el Señor no desecha para siempre. Y si no desecha para siempre, es porque Él ya desechó en algún momento. ¿Y cuándo desecha el Señor? Cuando estamos en pecado, cuando no obedecemos, cuando nos alejamos de sus mandamientos, cuando no lo buscamos en oración. Allí es donde nosotros, hermanos, desechamos a Dios. Sin en cambio, el Señor nos da la oportunidad. Por eso dice, no desecha para siempre. Porque va a venir un momento, hermanos, en que nosotros nos reconvirtamos, reflexionemos, cambiemos, pidamos perdón, recompongamos nuestro camino, nos arrepintamos y entonces el Señor nos acepta. Por eso dice, porque el Señor no desecha para siempre. Aun y cuando estemos en medio del sufrimiento y tal vez nos sintamos desechados, la palabra desechar quiere decir excluidos o poco apreciados. Es lo que quiere decir la palabra desechar. Cuando nos sintamos en esa condición, el amor de Dios se revela en nosotros. El Señor no permitirá o no permite la adversidad sin tener en cuenta la conducta del hombre.
El Señor no permite la adversidad sin tener en cuenta la conducta del hombre. Si mi conducta es en contra de lo que Dios me manda que debo de hacer, va a venir la adversidad. Pero si Dios ve que en mí hay un cambio en medio de la adversidad, entonces no me rechaza, no me desecha. Y eso es lo que hay que entender. Lamentaciones 3:32, la Escritura dice, antes bien, y aquí nos da la respuesta de lo que estamos comentando, sí aflige, o sea, sí aflige el Señor, sí permite las circunstancias adversas, pero también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y esa es la promesa, hermanos, de que el Señor mismo nos restaura, siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Algunas veces, debido a su cuidado, debido a su providencia, que está por encima de todas las situaciones, Dios permite que ocurran males a fin de que puedan evitarse males aún mayores que tal vez vengan o sobrevengan. Tenemos que actuar a tiempo. Tenemos que evitar todo eso que puede venir para afectarnos. En el versículo 33 de aquí de Lamentaciones, la Escritura dice, porque no aflige ni acongoja, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es un deseo de Dios ni su voluntad herir ni destruir a ninguno de sus hijos. Algunas veces cuando el hombre se resiste a obedecerlo, entonces sí permite que vengan circunstancias para que nosotros cambiemos, renovemos nuestra mente y nos reconvirtamos, hagamos cambios en nuestra vida. Y esto es por amor al hombre. Permite que sobrevengan aflicciones a fin de que nos lleven al arrepentimiento. Hay muchas otras más promesas y recomendaciones que la propia palabra de Dios nos recomienda y nos dice. Todo esto, hermanos, lo sometemos a oración y le pedimos al Señor que si hay alguien que fue movido por lo que está escrito, es tiempo, hermanos, de reconvertirnos. Es tiempo de fortalecer nuestra fe. Es tiempo de estar más cerca de Dios. No permitamos que el adversario nos engañe con sus sofismas, con sus mentiras, con sus engaños, con sus placeres. Alejémonos de las cosas del mal y acerquémonos al trono de la gracia. Y esa es nuestra oración, que el Señor quiera, hermanos, que en alguno de nosotros haya movido nuestro corazón por lo que está escrito. Y como siempre, hermanos, vamos a orar para pedir al Señor que haga un cambio en la vida de aquellos que su vida espiritual, que tal vez no se den cuenta, pero que esté menguando. Vamos a hacer la oración, a consagrar el tiempo del culto familiar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, por la luz que has revelado, y oramos ante todo, Señor, para que la dirección del Espíritu Santo nos dé la convicción. Da gracia en la familia, en el matrimonio, y suplico, Señor Jesucristo, por la familia que está afectada. Oramos ante todo para que tu Santo Espíritu ponga la convicción en el Padre y en la Madre, aún en nuestros hijos que son adolescentes, y ruego, Señor Jesucristo, que des gracia en este tiempo de oración. Favorece el culto familiar y bendice el ministerio de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día y que cada día, hermanos, busquemos la presencia del Espíritu Santo a través del culto familiar. Bendiciones y que Dios bendiga a cada familia y cada hogar. Es el deseo de nuestro corazón. Amén.